que debemos estudiar la palabra de Dios y debemos profundizar en la palabra de Dios. Pues cuando nosotros nos relacionamos con la palabra de Dios, esto se convierte en roca firme, se convierte en el fundamento, no solamente de nuestra alma, sino también de nuestra vida. Porque es la palabra de Dios, son las columnas, son los pilares, son las bases que nos van a sostener en tiempos de pruebas, proporcionándonos seguridad en nuestras vidas. Y cuando vienen las pruebas, entonces no vivimos derrumbados, no somos cristianos que nos derrumbamos, sino somos cristianos fuertes ante la adversidad. Somos cristianos fuertes y somos cristianos libres. Qué hermoso y qué gozo nos da ver a cristianos que cuando se les presenta la adversidad están gozosos y no en medio de la desolación. Porque es la palabra de Dios la que nos da esa firmeza, la que nos da esa seguridad, la que nos da esa alegría y la que nos da ese gozo. Porque todo lo que se requiere para obtener la libertad está aquí en esto que se llama Biblia, o Biblia. Todo aquel que permanece, dice, en mis palabras, dice el Señor Jesucristo, si permaneciereis en mis palabras, conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y solamente todo lo obtenemos aquí en este libro. El sello del Espíritu es esta relación, vuelvo a repetir, que tenemos con la palabra de Dios. Jesús oró y todos conocemos este versículo, Juan 17, él está orando por sus discípulos y él en su oración decía: Señor, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Y es en la palabra de Dios y es en esta verdad que nosotros somos santificados o vamos en este proceso de santificación, que no es más que hacernos a la imagen de Cristo. Indudablemente que nuestro Señor Jesucristo, Él tuvo su gloria, una gloria aquí en la tierra, pero esa gloria era la imagen misma de la sustancia cuando Él estuvo allá a la diestra de Dios Padre, la gloria verdadera. Y esa es la misma gloria que Él tuvo aquí en la tierra que nosotros tenemos cuando somos edificados, cuando construimos nuestra casa sobre la palabra de Dios, que es la roca que construye el sabio. Y la adquisición de este fundamento, la adquisición de la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, que es el fundamento firme. Yo quiero que sepan cuál es la clave. ¿Saben cuál es la clave? Es algo bien sencillo, parte de un deseo interior, parte de un deseo del alma, de un anhelo. Y el apóstol Pedro lo dijo bien claro, a tal punto que comparó esta clave, por decirlo así, o esta llave, este anhelo, como el anhelo de un bebé, de un niñito. En primera de Pedro, capítulo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es la clave? Yo le decía, la clave de esto, ¿no? La clave de la adquisición, o la clave de cómo adquirir nosotros este fundamento. Porque a veces escucho muchas personas que le dicen que es difícil leer la palabra de Dios. Sí, yo sé que es difícil, que es aburrido, que les cansa, que les agobia, que les agota, o que les consume las energías que necesitan las neuronas para sobrevivir, de repente por ahí.
pero el autor lo pintó bien sencillo, por decirlo así. Él dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces él está comparando este anhelo, este deseo, como el deseo de un niño. La palabra crezcáis es una palabra en el griego que es auxano, que hace referencia al crecimiento de una planta hasta el momento en que tiene la capacidad de dar frutos. Lo está diciendo es que dentro de los planes de Dios, o el apóstol Pedro, dentro de los planes de Dios, la Biblia es el firmamento firme que nos ayuda a crecer. La clave es que tengamos ese anhelo. Cuando tengamos ese anhelo, que deseemos como niños, entonces todo es sencillo. Cada día queremos profundizar más en las palabras de Dios. Y llamémosles, si quieren, otro secreto, un secreto práctico mío. Cuando no tengan tiempo, en unas pequeñas cartulinas de este tipo, o más chiquitas, que quepan en sus bolsillos, o como la que tengo por acá, entonces unas cartulinitas, cartoncitos que van quedando en su casa, así como estos, entonces ustedes apuntan el versículo bíblico, cualquiera que ustedes quieran, y se van a trabajar, a lavar los platos ahí, ¿no? A refregar las ollas, porque eso lo hacía yo. Entonces cuando refregaba los platos y iba pensando, mientras que refregaba los platos, iba pensando en el versículo, lo que quería decir Dios. Y de repente me olvidaba porque alguien me decía, oye, limpia bien los platos. Entonces yo me olvidaba de lo que estaba pensando. Tenía que en momento, el menor descuido, sacaba mi cartoncito, leía el versículo bíblico y otra vez seguía lavando mis platos. Cuando terminaba el día, me daba cuenta que había ido a muchas profundidades de la sabiduría de Dios. He aprendido así la palabra de Dios, les soy honesto. Pero ahora me enriquezco, me puedo pasar horas de horas investigando temas que a mí me gustaría traérselos acá. Quiera Dios que algún día pueda volcar, ¿no?, tantos temas que estoy estudiando toda la historia de la iglesia desde el principio, en el aspecto doctrinal, y es algo maravilloso. Estoy imbuido días sobre días en esto, ¿no? Es algo hermoso, pero cuando uno anhela, que es la clave, entonces cuando anhela puede querer, uno se interesa por la sabiduría de Dios. Plantando este fundamento, estamos construyendo nuestra casa, nuestra vida sobre esta roca. El apóstol Pablo habló de la importancia de la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 9, del versículo 16 al 23. El apóstol Pablo dice así: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no anunciar el evangelio! Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Pues, ¿cuál pues es mi galardón, mi premio? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para ser copartícipe de él.
El apóstol Pablo fue un hombre malo, fue un hombre perseguidor de la iglesia. Él se llamaba, ustedes conocen la historia, él se llamaba Saulo. Este era un joven que había sido educado, que conocía la ley de Moisés, que había sido educado, dice, a los pies de Gamaliel, de este erudito hebreo. El apóstol Pablo era un hombre que era hebreo, como él mismo dice, hebreos de hebreos. Tenía la nacionalidad romana. Él era romano, sus padres habían nacido en una provincia liberada de Roma, por lo cual era romano, tenía todos los derechos del imperio conquistador del mundo de ese entonces.